Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde yo estoy. Y ya saben el camino para ir donde yo voy. Tomás replicó: pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. ¿Por qué empieza este trozo, este fragmento del Evangelio, la perícopa? No estén angustiados, porque ya se acercaba su momento, ya se acercaba la prueba más difícil para los apóstoles, en la cual Jesús ya había hablado, Jesús ya les había profetizado, Jesús ya los estaba preparando. Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? A veces nos tienen que repetir varias veces las cosas para que nosotros afiancemos en ese conocimiento, tengamos certeza de eso. A veces lo asimilamos, pasa un rato y se nos olvida. Pero aquí es mucho más preciso, mucho más contundente el Señor a decirles en este momento que va a pasar toda esta cuestión tan trágica, tan terrible, donde el mundo de los apóstoles queda destruido totalmente, porque ellos no esperaban que se fuera a dar una pérdida, un sufrimiento, una agonía tan terrible de Jesús. Ellos lo entendían, lo escuchaban a Jesús, pero como él a veces hablaba en un lenguaje metafórico, un lenguaje de símil, de parábolas, entonces ellos a veces como que no las cogían bien, no las entendían bien, no entendían bien lo que estaba sucediendo, y dentro de su corazón todavía había ese deseo de verlo triunfante. ¿Cómo es verlo triunfante? Una visión mesiánica davínica, una versión, aunque ya habían conocido, habían visto que Jesús, ese no era el camino, un camino subversivo, un camino guerrillero, un camino político, pero ellos esperaban que se diera algo de pronto milagroso o que lo reconocieran como tal y las cosas pasaran, aunque algunos del grupo tenían alguna tendencia política, una tendencia revolucionaria, una tendencia de esperar al Mesías como ese Mesías davínico, ese Mesías que iba a unificar al pueblo de Israel, un Mesías que iba a expropiar a los romanos y a otras culturas ancestrales que los tuvieron esclavizados, que iba a volver a tener gloria el reino de Israel, donde otros pueblos, naciones tendrían que venir a arrodillárseles, a traerles prendas de honor, a traerles regalos costosos, como era en el tiempo del rey David y el rey Salomón. Cuando alguien llegaba a un poblado, a otro reino, lo primero que hacía era ir a visitar. Eso es un protocolo muy antiguo, ir a visitar al rey y llevarle ofrendas. Por eso al rey David y a Salomón le llevaban ofrendas, sobre todo porque el imperio que se había desarrollado del pueblo de Israel había abarcado muchos territorios, y esos territorios habrían ciertos administradores o ciertos reyes o príncipes que tenían que venir a ofrendar, a traer recursos a el rey.
en ese momento pues el rey David, el rey Salomón, pero esperaban en cierta forma esta revelación material de Jesús. Lo otro es que tenían una amistad, una conexión muy cercana, eran amigos, eran hermanos, ellos no vivían como es que Él es el Mesías, el sabio, Él está allá en otro nivel, no, sino que Jesús compartía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, hablaba con ellos, reía con ellos, entonces tenía unas conexiones muy profundas de amistad. Y esto es algo muy devastador. ¿Por qué? Porque una cosa es tener a un personaje que lo tenemos en alta estima y que lo vemos como un profeta, lo vemos como un Mesías, lo vemos como un salvador del pueblo de Israel, lo vemos como una persona que es un rabí, un maestro, pero lo tenemos aislado, no hay unas conexiones de amistad o de hermandad muy profundas, pero en los apóstolos sí las había. Y esto es algo mucho más terrible porque cuando Jesús lo cogen, cuando a Jesús lo aprensan, cuando a Jesús lo humillan, cuando a Jesús lo maltratan, cuando a Jesús lo martirizan, ellos sufren terriblemente, y más cuando lo crucifican. ¿Por qué? Porque el dolor de la amistad, de ese amor fraterno, es algo muy fuerte. Es como si a un familiar muy querido le hicieran cosas y uno no pudiera hacer nada. Eso es terrible, eso es para volverse loco. Y eso es lo que ellos viven. Ellos viven la desunión porque hieren al pastor y las ovejas se dispersarán, dice la Sagrada Escritura. Entonces, el hecho de que a Jesús lo tomen y le hagan un pseudo juicio, en el cual buscaban como fuera el condenarlo, el buscar desaparecerlo, queda toda la organización deshecha, con miedo, con pánico de que les fuera a pasar lo mismo que a Jesús, el no poder ayudarlo, el no poder estar cerca de él, el ver o saber, conocer todo lo que está sucediendo, y después de su crucifixión, ¿qué vamos a hacer? El dolor de la pérdida del Mesías, de la pérdida de un rabino, de la pérdida de un amigo, de un hermano, que eso es más fuerte en el ámbito emocional, y de su futuro, porque ellos habían dejado todo o lo hacían de forma esporádica, o su centro de actividades era la evangelización y era seguir a Jesús, porque viajaban entonces de pueblo en pueblo, en ciudad. Entonces es una cuestión de que, bueno, ¿y ahora qué? Ya lo mataron, ya se deshicieron de él, y todo ese proyecto ya quedó deshecho. O sea, toda esa ilusión, ese trabajo, ese esfuerzo, esa lucha, esos momentos hermosos, divinos de estar en la presencia de Dios, se ha perdido. Entonces por eso Jesús es muy reiterativo en decirles y en prepararlos qué es lo que va a suceder, para que ellos tengan fe, para que ellos tengan esa seguridad que lo que está sucediendo no es el fin, y la muerte no es el fin. O sea, hay algo mucho más maravilloso, mucho más extraordinario, mucho más grande, en lo cual Dios tiene ese propósito, y Jesús viene a ese propósito, que es darnos la eternidad. No estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios. Ellos confían en Dios, pero a veces debemos de refrendar, debemos de fortalecer esa fe en Dios y esa fe en Jesús. Por eso les dice, confíen en Dios y confíen en mí. No solo en ese momento. Cuando Jesús habla, no habla solo de ese momento, sino lo que va a venir. Entonces ellos van a tener que pasar una prueba muy terrible, y ahí es donde ellos tienen que fortalecerse y creer plenamente en los designios y en el propósito de Dios y de Jesús en ellos. Por eso tienen que fortalecer la fe. Por eso Jesús les dice, no estén angustiados cuando llegue a pasar eso. Ellos no lo entendían plenamente, pero cuando suceden estas cosas, y ya cuando Él resucita, es que ellos comprenden el plan divino, el por qué, el cómo y el para qué tenía que darse esa situación. Que muchas veces cuando perdemos a un ser querido no entendemos, o vemos que sufren personas, o vemos que suceden cosas terribles y no entendemos, y nos llenamos de rabia, de ira, de dolor, de impotencia, así como lo hicieron los apóstoles.
pero ya tiempo después vemos que es un propósito que Dios tiene para ganar espiritualmente, para purificarnos, para estar en la presencia del Señor. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. En la casa de mi Padre, ahí está hablando de igualdad, de la misma naturaleza del Hijo con el Padre, está hablando de su divinidad. Hay mucho lugar para todos en la casa de mi Padre, casa. Él no habla, él habla de algo, de un lugar cerca del Señor, un lugar, no lo imaginemos como una casa, como un palacio, como un castillo, como un apartamento, no lo miremos desde la parte física, sino de lo espiritual. Una casa es cercanía, una casa es estar cerca de Él. La casa de mi Padre es estar en su presencia, es estar con su amor, es ser recibido con su amor. Eso es algo muy maravilloso, eso es algo que no se tenía claro ni se aceptaba en el Antiguo Testamento, porque Dios era superior y alejado, un Dios alejado que no se podían acercar hacia Él. Por ejemplo, la zarza ardiente, cuando Moisés se va a acercar, él le dice: no, espera, quédate ahí, quítate los zapatos, porque estás pisando tierra santa, tierra sagrada. Y no tenía una amistad con Moisés, pero no tenía esa conexión de padre. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Esto es una sentencia, es una profecía futura para toda la humanidad. O sea, el sacrificio de Jesús, lo que Jesús viene a hacer, lo que Jesús viene a dar, es algo universal, es para todos, es para todos. Y esto va a ser muy fundamental en el cristianismo primitivo, sobre todo en Jerusalén, y los que son judíos, pues que toda la mayoría de los apóstoles son judíos, pero las nuevas generaciones van a haber contienda y va a haber diferencias, porque van a querer imponer la tradición judía a los paganos o a los gentiles o a las personas que no son judías. Y ahí es donde este fragmento con muchos otros aclaran de que esto es una cuestión que Jesús no solo vino, su proyecto, su objetivo no solo era salvar a los judíos, sino era salvar a la humanidad. Es un proyecto macro, un proyecto más ambicioso, un proyecto más poderoso, un proyecto más sublime para entrega a todos. Todos tenemos oportunidad de llegar a la casa de nuestro Padre. Depende de nosotros. Hay lugar para todos. De no ser así, ya se los habría dicho. Él los prepara a futuro lo que ellos van a tener que enfrentar en su vida, en que llegará el momento en que ellos tendrán que partir de esta morada terrenal, y Él les está asegurando de que hay un lugar para ellos, porque Jesús abrió esa posibilidad, porque no la existía, estábamos lejos de esa posibilidad. Entonces Dios, el Padre, le da esa potestad al Hijo para que el Hijo efectúe ese trabajo de salvación y nos dé la plenitud de poder estar en la presencia del Señor y poder estar cerca de Dios, estar en su presencia, estar en esa casa maravillosa, en esa cercanía de amor con el Padre. Ahora voy a prepararles ese lugar. ¿Qué quiere decirles? Ahora voy a prepararles ese lugar. Eso no quiere decir de que el lugar no estuviera preparado, sino que Él es la puerta para abrir ese lugar, porque antes no se podría llegar a ese lugar, porque estábamos excluidos por el pecado del ser humano, por la avaricia, por la soberbia, por la maldad. Cerramos esa oportunidad, entonces Él tenía que abrir. Él es la llave para abrir esa oportunidad, para que nosotros podamos llegar a ese nivel avanzado, si lo queremos llamar así, de salvación, y ir al reino de los cielos. Por eso el milagro, el objetivo más, el propósito más importante de Jesús es la salvación, es darnos esa oportunidad de llegar al reino de los cielos. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo. Ahí no está hablando de en ese momento, ahí está hablando de que Él va a regresar, va a preparar ese lugar para la entrada, para poder estar allá, y los llevará, y volveré y los llevaré conmigo, dice la Sagrada Escritura. Quiere decir de que cuando ellos tengan que pasar su momento, o nosotros tengamos que pasar este momento, este plano
celestial no vamos a estar solos. Vamos a estar con Él, siempre estamos con Él y Él nos va a venir a recoger. ¿Qué quiere decir eso? De que Él va a estar pendiente en ese trance si nosotros queremos que Él esté con nosotros. Si nosotros hemos buscado el reino de los cielos, si nosotros hemos buscado a Jesús, Él estará pendiente de nosotros, porque nosotros hemos abierto nuestro corazón a recibirlo, nuestro libre albedrío. Si nosotros no queremos recibirlo a Él, Él no va a ser un Dios inquisidor. Él no va a ser, no va a ser a la fuerza, no nos va a imponer que tenemos que estar con Él. Es una cuestión de nosotros, de nuestra libre voluntad, pero nos asegura y les está asegurando a los apóstoles. Por eso yo les decía, Él habla en pasado, presente y futuro, de que Él va a estar con ellos, los va a cuidar, los va a proteger, va a estar con ellos, que después de las cosas que tengan que pasar como seres humanos, Él va a estar con ellos y va a estar con nosotros, para que puedan estar donde esté yo. Es un premio que ellos van a recibir al estar en el nivel del Señor, van a estar cerca de Él. Hay lugar para todos. Entonces, al prepararle ese lugar, ya tienen esa posibilidad de que para que puedan estar donde Él está, donde va a estar. Y eso es una gran certeza, sobre todo en los momentos de angustia, desesperación, de ver que todo el mundo, todo lo hermoso que habían construido se había destruido. A veces nos pasa eso, y eso es algo que quiero que reflexionemos hoy, de que nosotros a veces en crisis perdemos la fe. A veces perdemos la fe en el Padre, perdemos la fe en el Hijo, perdemos la fe en nosotros mismos. Nos dejamos llenar de dolor, de sufrimiento. Por eso el Señor les dice, no estén angustiados. Y es algo que nosotros debemos de trabajar mucho, sobre todo en los momentos de prueba. En los momentos donde estamos bien, sí, vamos bien, pero en los momentos de prueba es como el crisol en el cual se purifica el oro. Asimismo, nosotros nos vamos purificando y vamos creciendo en la fe en las pruebas, en los momentos difíciles. Por eso se presentan, para que nosotros vayamos creciendo y vayamos aprendiendo de lo que está sucediendo, y que nuestra fe se fortalezca y tenga fuerza, y tengamos esa seguridad de que Él ha vencido al mundo, que Él venció a la muerte, venció al demonio, venció todo lo material, todo lo negativo, y nos tiene un propósito maravilloso de vivir en plenitud, en armonía, en santidad con el Padre y con el Hijo, en un lugar especial. Eso es lo que les está prometiendo y les va a dar y les da a los apóstoles, que eso se hace extensivo, porque esto es también para todos los que creemos en Él, esperamos en Él, y cuando ya tengamos que partir, llegaremos a esos varios niveles, si lo podemos mirar de esa forma, a esos varios progresos espirituales, donde estaremos en la presencia de Dios, de los apóstoles y de Jesús. Y ya saben el camino para ir donde yo voy. ¿Por qué? Porque Él ya se los ha ido preparando, Él ya se los ha ido diciendo, Él ya les ha comentado, les ha dicho, les ha mostrado con signos y milagros, prodigios, quién es Él. Ahorita no lo entienden porque su mente está muy sumergida en todo lo que ha sucedido. Entonces ellos todavía no entienden bien lo que Jesús está haciendo. Pero cuando ya ocurren todas estas cosas y hay la resurrección, ya se les abre la mente y entienden que Él les estaba mostrando el camino, que Él es el camino, que Él muestra qué es lo que hay que hacer para la salvación. Pero Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás le pregunta. ¿Por qué? Porque ellos todavía no entienden lo que Jesús les dice. Tratan, hay algunas cosas que ellos comprenden, pero no entienden todo. ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Cuando las cosas, uno quisiera saber cómo se van a dar las cosas, porque uno tiene un deseo de prevenir todos los parámetros, todos los aspectos de la vida. Entonces uno quisiera ver todo lo que va a suceder como en una película antes, para tomar decisiones y decir, hago esto, hago lo otro, me muevo así, hago tal estrategia para evitar esa cosa. Pero es que hay cosas
que están y se van a dar, y son cosas que están con un propósito, y ese propósito nos va a ayudar a crecer espiritualmente, crecer en fe y acercarnos al Señor. Ahí vemos en Tomás y en algunos de los apóstoles que ellos no entendían, entonces le decían, bueno, ellos pensaban o en su mente decían, bueno, se va a un viaje, va a irse un tiempo solo, o va a estar retirado de nosotros un tiempo, o, hoy nos dice que hoy estamos acá, mañana se va un ratico, se va a un cierto lugar, después le vamos a caer donde está allá, le llegamos donde hemos dicho. Entonces por eso Tomás, que tiene una importancia en los apóstoles muy, muy importante, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Es una respuesta muy, muy lógica, muy obvia, muy humana. Cuando nosotros estamos pasando por momentos tan terribles, tan difíciles, decimos, bueno, ¿y cómo vamos a salir adelante? Bueno, es que tengo que pagar el arriendo, no tengo, estoy enfermo, no hay nada con que sanarme, fulana ya no me quiere, fulano ya no me quiere, ¿cómo va a ser eso? O sea, no veo las soluciones, todo está cerrado, todo está oscuro, todo lo veo mal. ¿Y cómo vamos a que tenga fe? ¿Cómo voy a tener fe si no veo solución, no veo cómo salir adelante? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una síntesis muy poderosa de la esencia divina de Jesús y de lo que Él quiere. Por eso Él vuelve a ser, Él sintetiza en estas palabras todo lo que ha venido enseñándoles. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. O sea, el camino que Él está mostrando, todo lo que Él está enseñando es la forma a través de Él de llegar al Padre. No hay otra forma, o sea, si no es por el camino espiritual, si no es por el camino de las enseñanzas de Jesús, si no es el camino por Jesús, no hay forma de llegar. Porque no hay otro camino, no hay otra forma de mejorarnos espiritualmente. Es crecer espiritualmente, asumir las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús decía, si me aman, guardan mis mandamientos, y yo estaré con ustedes. Si nosotros aplicamos todo lo que Jesús nos enseña, lo que Él nos dice, es vivir diferente, vamos a tener esa opción de llegar al reino de los cielos, vamos a tener esa forma de conocer al Padre, vamos a tener esa forma de poder llegar a la salvación. Por eso nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dice la Sagrada Escritura, por el Hijo, porque Él es el revelador, Él es la continuación del plan del Señor, de Dios Padre para nosotros. Quien ve al Padre, quien ve al Hijo, ve al Padre, porque son unidos, tienen esa trascendencia y quieren unirse a nosotros y que nosotros nos unamos con ellos para disfrutar. No hay otra forma. Entonces eso es algo importante que nosotros debemos de tener. Yo soy el camino. Recordemos la frase yo soy. Yo soy es divina, es la manifestación de plenitud de todo en el universo, el camino. ¿Por qué el camino? Porque Él muestra cómo debemos de vivir, cómo debemos de manejar las situaciones del día a día, de lo que estamos viviendo. No es simple una filosofía, no es simple escritura. La verdad es la sabiduría es Dios, es Jesús, es la vida, es lo que nos da la vida eterna, es lo que nos da el verdadero sentido de vivir, la transparencia. Hemos sido creados para vivir en la verdad. ¿En la verdad qué es? En la verdad es que Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo tiene un propósito muy grande para nosotros, que es la salvación, que nos ama, que tiene un propósito maravilloso, que a pesar de las cosas tan difíciles y fuertes de la vida, es una preparación, es un preludio, es una enseñanza para crecer, purificarnos, limpiarnos y llegar al reino de los cielos. Entonces la verdad nos hará libres, dice la Sagrada Escritura, nos dice Jesús, la verdad, porque hemos sido construidos para vivir en transparencia, y cada vez que nosotros busquemos de la verdad, busquemos de Cristo, nuestra conciencia, nuestra forma de pensar se abre de una forma mucho más poderosa y mucho más fuerte, donde nos dice qué tenemos que hacer. Lo que antes nos gustaba, lo que antes pensábamos que estaba bien, ya ahora la verdad en nosotros, Cristo en nosotros, la conciencia, nuestra mente, nuestro espíritu nos dice, no Señor, eso no es por ahí, eso no está bien, eso no se debe de hacer. O cosas que nosotros pensábamos que estaban bien, no eran bien, o que estaban mal, no eran así. Es una visión mucho más amplia, mucho más
de amor, de misericordia, pero también de cumplimiento a las enseñanzas del Señor, del Padre y del Hijo. O sea, una vivencia, una contemplación de la verdad de Dios mucho más profunda. Eso es la verdad es Cristo, la verdad es el camino que nos ofrece, y de ahí, de el camino, la verdad, se da la vida material y la vida espiritual, porque Jesús viene a darnos vida en abundancia, materialmente, a ayudarnos muchísimo en material, milagros de sanación, de liberación, de prosperidad, de sanación interior, pero también de vida eterna, de la verdadera salvación, de lo más importante que podemos aspirar en este mundo, que es estar en la presencia del Padre y del Hijo, compartir esa casa, esa morada, esa conexión de amor, de hermandad, de dignidad espiritual, de ser hijos de Dios, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, de esa eternidad que Dios tiene para nosotros maravillosa, pero que debemos construirla, que debemos afianzarla, que debemos de trabajar la fe, que debemos de trabajar esa unidad con Cristo para entender y que se revele la verdad en nosotros. Por eso la verdad nos va a hacer libres, la verdad nos va a quitar muchos prejuicios, la libertad nos va a dar ese sentido de nuestra vida. Y cuando llegamos a esos niveles, porque son varios niveles de verdad, varios niveles de vida, varios niveles de camino, que todos confluyen a Jesús, que todos están en Jesús, que todos están en el Padre, que vienen en la misma unidad, podemos llegar a tener una vida mucho más maravillosa, activa, viviendo el poder de Cristo, mucho más alegre, positiva, con un propósito de vida mucho más mayor, con una comprensión de Jesús y del Padre y de la voluntad del Padre y del Hijo mucho más profunda, y así podremos vivir una vida maravillosa, viviendo en condiciones difíciles como es la vida, un valle de lágrimas, dice el Magnífica, pero también con nuestro propósito, nuestra visión, nuestro faro, nuestro propósito bien en lo alto, que es en el reino de los cielos, que no es solo disfrutar acá de la verdad, de la vida, de las bendiciones materiales, sino que hay algo trascendente y maravilloso, tanto que podemos disfrutar en este mundo terrenal como en plenitud cuando tengamos que ir a la presencia del Señor, cuando Jesús venga y nos diga: caminen donde mi Padre, que hay muchas moradas, que hay muchos regalos maravillosos, que vamos a estar en esa felicidad con mi Padre, y yo se los aseguro, dice el Señor.